Encontré la carta un martes por la mañana, colocada en el centro de la mesa de la cocina como si siempre hubiera pertenecido ahí, como si alguien la hubiera dejado con la tranquila confianza de quien ya no teme ser descubierto. Era un sobre blanco, sin sellar, con mi nombre escrito al frente con la letra de mi hijo mayor, Daniel, esa misma letra que yo había visto formarse por primera vez en hojas de cuaderno hacía 38 años, la misma mano que había guiado a través de tareas escolares, que había sostenido en momentos de dolor, que había apretado en salas de espera de hospitales. Recuerdo que estuve de pie en la cocina con mis pantuflas viejas y una taza de café humeante en la mano, mirando ese sobre durante un largo momento antes de siquiera tocarlo. Algo en mi pecho ya lo sabía. Alguna parte de mí, la parte que había sido padre durante 4 décadas, ya comprendía lo que había adentro antes de que mis dedos abrieran el doblez del papel. Pero lo tomé de todas formas, porque eso es lo que hacen los padres. Tomamos las cosas incluso cuando sabemos que nos van a lastimar. La carta estaba escrita a máquina. Eso fue lo primero que me llamó la atención. No manuscrita, no personal, sino redactada y formateada como un documento oficial, con viñetas y subtítulos y una sección al final titulada Cronograma propuesto. Había 4 firmas en la parte inferior: Daniel, María, Roberto, Carmen, mis 4 hijos, en una fila ordenada, sus nombres escritos con la misma autoridad casual de personas que ya lo han decidido todo antes de que la tinta seque. La carta explicaba, con un lenguaje muy cuidadoso y muy frío, que después de una serie de conversaciones familiares, conversaciones de las que yo nunca formé parte, conversaciones sostenidas en habitaciones a las que nunca fui invitado, mis hijos habían acordado en conjunto que era hora de considerar arreglos de vida alternativos para mí. Estaban preocupados por mi salud, escribían. Estaban preocupados por mi seguridad viviendo solo. Habían investigado varias instalaciones excelentes en el área y ya habían programado visitas. La carta terminaba con una sola línea que nunca he podido olvidar, por mucho que lo haya intentado. Esta decisión ha sido tomada con amor y en tu mejor interés, papá. Me quedé parado en la cocina y leí esa línea 3 veces. Luego me senté muy despacio en mi silla, la vieja silla de madera en la cabecera de la mesa donde había comido durante 31 años. Puse la carta sobre la mesa y no me moví por un tiempo muy largo. Mi nombre es Eduardo Harman. Tengo 71 años. Pasé 42 años trabajando como ingeniero civil, diseñando puentes y sistemas de drenaje y barreras contra inundaciones en 3 provincias, estructuras que siguen en pie hoy, estructuras que me sobrevivirán por un siglo. Construí esta casa con dinero que ahorré durante 11 años. Crié a 4 hijos dentro de estas paredes, a veces solo después de que su madre falleció, cocinando comidas y asistiendo a obras de teatro escolares y llevando a prácticas de fútbol, y sentándome junto a ellos durante fiebres y pesadillas y primeros desamores. Nunca me perdí un solo momento importante en la vida de ninguno de mis hijos, ni uno. Estuve presente en todo: las graduaciones, las bodas, los nacimientos de mis nietos, los momentos de alegría y los momentos de duelo. Y ahora estaba sentado en la mesa de la cocina, sosteniendo una carta mecanografiada con 4 firmas que me decía que un comité se había reunido sin mí y había decidido mi destino. Lo peor no fue la carta en sí. Lo peor fue darme cuenta de cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo sin mi conocimiento, porque una carta así no aparece de la noche a la mañana. Una decisión así no surge de una sola conversación. Surge de semanas de llamadas telefónicas en las que yo no participé, de mesas de comedor donde mi nombre fue discutido como un punto del orden del día, de grupos de WhatsApp a los que no me añadieron, de un consenso que se fue construyendo lentamente, que papá se había convertido en un problema que necesitaba ser administrado, y yo no lo había sabido. Había estado llamándolos cada domingo, cenando con María cada 2 semanas, visitando a los hijos de Roberto en sus cumpleaños, y todo ese tiempo ellos habían estado reuniéndose sin mí, decidiendo sin mí, moviendo piezas en un tablero que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. Esa comprensión específica, fría y precisa, fue lo que rompió algo dentro de mí esa mañana, no con estruendo, no con drama, solo en silencio, de la manera en que la madera vieja finalmente se parte después de años de presión lenta. Algo se quebró y lo sentí irse. Ese día no llamé a ninguno de ellos. Puse la carta de vuelta en el sobre, la coloqué en el cajón junto al refrigerador donde guardo los documentos importantes y continué con mi día como si nada hubiera pasado. Regué mis plantas, salí a caminar, preparé el almuerzo.
Vi las noticias de la tarde. Hice todas las cosas ordinarias de las que están hechos los días ordinarios, con mucho cuidado, muy deliberadamente, porque necesitaba pensar antes de actuar, y yo siempre he pensado mejor cuando mis manos están ocupadas. Mi padre me enseñó eso. Decía que los hombres que actúan con rabia construyen cosas torcidas, y yo había pasado 42 años construyendo cosas muy, muy derechas. Esa noche me senté en mi sillón, el verde junto a la ventana, el que Elena llamaba el sillón del pensamiento, porque decía que yo solo me sentaba ahí cuando algo serio estaba pasando, y pensé en mis hijos. Pensé en cada uno de ellos por turno, de la manera en que piensas en algo que has cargado durante tanto tiempo, que ya dejaste de notar el peso. Pensé en Daniel, mi hijo mayor, 51 años ahora, contador con un buen sueldo y una casa grande y una esposa llamada Patricia que en 20 años nunca me había mirado con genuino afecto. Siempre había sentido la tensión entre nosotros, pero nunca la había nombrado, nunca la había confrontado, de la manera en que sientes una grieta en una pared y prefieres colgar un cuadro encima en lugar de llamar a un albañil. Pensé en María, 48 años, que me llamaba cada semana y me cocinaba, y le contaba a todo el mundo lo dedicada hija que era, y a quien nunca había sospechado de nada, lo cual ahora me parecía la mayor ingenuidad de mi vida. Pensé en Roberto, 45 años, que me había pedido prestado $60,000 8 años atrás para salvar su restaurante, dinero que yo había dado sin contrato, sin interés, sin ninguna expectativa de retorno porque era mi hijo y los hijos no deberían tener que firmar contratos con sus padres. Y pensé en Carmen, mi menor, 42 años, que vivía a 1 hora de distancia y a quien veía menos que a los otros, y cuya firma en esa carta me había sorprendido más que ninguna, porque siempre había sido la callada, la tierna, aquella en quien yo habría apostado todo. Permanecí en ese sillón hasta las 2 de la madrugada. La casa estaba completamente en silencio. Afuera, la calle estaba oscura y quieta, y lentamente, sentandichado en el pensamiento de Elena en el silencio de una casa que alguna vez estuvo llena de hijos y ruido y risas, me permití sentir el peso completo de lo que había pasado. Les había dado todo a esas 4 personas, todo, no de manera mártir, no de una forma que exigiera reconocimiento, sino de la manera simple y completa en que los padres dan, sin llevar la cuenta, sin guardar recibos, sin imaginar jamás que algún día necesitarías hacerlo. Había trabajado agotado para pagar sus estudios. Había vendido las joyas de Elena después de que ella murió para pagar la primera casa de Daniel, porque estaba ahogado en deudas y era demasiado orgulloso para pedirla al banco. Le había dado a Roberto $60,000 y nunca lo había vuelto a mencionar. Había llevado a Carmen a sus citas de terapia durante 2 años y me había quedado sentado en el coche cada vez porque ella no quería entrar sola. Había sostenido todos sus dolores y a ninguno de ellos se le había pedido que sostuviera el mío, y ahora se habían reunido en una sala sin mí y habían decidido que yo era un problema, y lo habían escrito en una carta con viñetas, y habían firmado sus nombres. En algún momento de la madrugada dejé de sentirme roto y empecé a sentir otra cosa, algo más silencioso, más duro y mucho más enfocado. No era rabia exactamente, era claridad. El tipo de claridad que solo llega cuando toda la suavidad se ha quemado y te quedas únicamente con la verdad limpia y brillante de una situación. Y la verdad era esta. Había pasado toda mi vida asegurándome de que mis hijos estuvieran protegidos, y ninguno de ellos había pensado en extenderme la misma consideración. Esa era la verdad, y algo tendría que hacerse al respecto. No le dije nada a ninguno de ellos durante 3 días. Al 4.º día, llamé a mi abogado. Su nombre es Gerardo Fincham, y lo conozco desde hace 27 años, desde antes de que Daniel terminara el bachillerato, desde antes de que Roberto abriera su restaurante, desde cuando mis 4 hijos todavía vivían bajo mi techo y me llamaban papá sin ninguna agenda detrás de la palabra. Gerardo tiene 73 años y posee ese tipo de inteligencia lenta y metódica que hace que la mayoría de la gente lo subestime hasta que ya es demasiado tarde. Le conté todo. Le leí la carta por teléfono. Estuvo en silencio por un largo momento después de que terminé, de la manera en que Gerardo siempre guarda silencio cuando está pensando, y luego dijo: Eduardo, necesito que vengas a la oficina. Fui a la mañana siguiente. Pasamos 4 horas en la oficina de Gerardo ese día. Sacó cada documento que yo le había dado durante 27 años, y en 27 años eran muchos: la escritura de mi casa, mis cuentas de inversión, la propiedad que todavía tenía en el este del país,
42 hectáreas de tierras agrícolas que había comprado de joven y nunca había vendido porque Elena las amaba, y yo nunca podía desprenderme de nada que ella hubiera amado. La documentación de mi pensión, la cuenta comercial de la pequeña consultora que había manejado durante los últimos 8 años desde que me jubilé, asesorando en proyectos de infraestructura a tiempo parcial, una operación cuyos detalles completos la mayoría de mis hijos desconocían porque yo nunca había ofrecido la información voluntariamente y ellos nunca habían pensado en preguntar. Gerardo extendió todo sobre su escritorio y lo revisamos pieza por pieza, y al final comprendí mi propia situación con una precisión que me sorprendió incluso a mí. Porque esto es lo que mis hijos no sabían, y esta es la parte que todavía me hace mover la cabeza cuando lo pienso. Habían planeado un futuro entero para mí, visitas a instalaciones, cronogramas, decisiones, sin detenerse ni una sola vez a hacer una pregunta simple. Nunca habían preguntado qué poseía yo, nunca habían preguntado cuál era realmente mi situación financiera. Habían hecho suposiciones de la manera en que la gente hace suposiciones sobre los ancianos, de la manera en que el mundo silenciosamente decide que las personas mayores ya terminaron, que su relevancia pasó, que son objetos que hay que ordenar en lugar de personas que hay que consultar. Daniel era contador, Roberto manejaba un negocio, y ninguno de los dos había pensado en hacerle a su padre una sola pregunta sobre sus propias finanzas antes de firmar una carta que desmantelaría su vida. Eso me decía todo lo que necesitaba saber sobre cómo me veían, no como una persona, como una situación. Gerardo y yo hablamos durante mucho tiempo ese día sobre lo que yo quería hacer. Era cuidadoso, de la manera en que los buenos abogados son cuidadosos, sin empujarme hacia ningún resultado particular, solo trazando el panorama y dejándome caminar por él. Pero yo sabía lo que quería. Lo había sabido desde las 2 de la madrugada en el sillón verde junto a la ventana. Quería hacer exactamente lo que ellos me habían hecho a mí. Quería tener una reunión, quería tomar decisiones, y quería que se enteraran de esas decisiones de la misma manera en que yo me había enterado de las suyas, sentados, leyendo un documento, comprendiendo demasiado tarde que las piezas ya se habían movido. Pasé las siguientes 2 semanas trabajando con Gerardo todos los días. Revisamos mi testamento completamente. Reestructuramos 2 de mis cuentas de inversión. Redactamos nueva documentación para las tierras agrícolas. Creamos un fideicomiso. Gerardo trabajó rápido y con minuciosidad, y cada noche yo conducía a casa, preparaba la cena y me sentaba en mi casa como si nada estuviera ocurriendo, como si el mundo fuera exactamente lo que mis hijos creían que era. Durante esas 2 semanas, María llamó 3 veces y yo contesté cada vez, hablando con calidez y normalidad, preguntando por sus hijos, diciéndole que había dormido bien y me sentía bien. Daniel envió mensajes para verificar y yo respondí con las respuestas de 2 palabras a las que se había acostumbrado a recibir de mí. Roberto pasó un sábado con pasteles de su restaurante, y yo preparé café, y nos sentamos en la mesa de la cocina donde había encontrado la carta, y le sonreí y le pregunté sobre su menú, y se fue después de 1 hora sintiéndose satisfecho consigo mismo. Carmen envió una tarjeta de cumpleaños para el nieto de mi vecina, que me había escuchado mencionar, un gesto pequeño y considerado que me habría conmovido completamente 3 semanas antes, y que ahora se sentía como evidencia de algo que no podía nombrar del todo. En el día 15 encontré el grupo de WhatsApp por accidente, o quizás no del todo por accidente. Había estado prestando más atención a todo desde la carta, notando cosas que antes había dejado pasar, y cuando tomé prestado el teléfono de María por 5 minutos durante una de nuestras cenas para buscar la dirección de un restaurante, lo vi en sus mensajes recientes. El grupo se llamaba Plan de Cuidados de Papá. No lo abrí. Le devolví el teléfono a María y sonreí, y dije gracias y terminé mi comida, y conduje a casa muy cuidadosamente porque mis manos no estaban del todo firmes sobre el volante. Esa noche me senté de nuevo en el sillón verde y me permití sentirlo. La crueldad particular de un nombre como Plan de Cuidados de Papá, la manera en que reducía 42 años de paternidad a un problema de logística, un plan de cuidados, algo que necesitaba ser administrado por un comité, y luego tomé mi teléfono y llamé a Gerardo y dije, terminemos todo esta semana. Gerardo contó para el jueves, los revisamos todo una última vez, línea por línea, asegurándonos de que cada palabra fuera exactamente correcta, cada disposición a prueba de impugnaciones, cada contingencia cubierta.
Gerardo tiene una frase que usa cuando sabe que un documento legal es exactamente como debe ser. Dice esto va a resistir, y lo dijo 3 veces esa tarde del jueves. Cuando terminamos, me recliné en la silla frente a su escritorio y miré la pila de papeles entre nosotros y pensé en Elena. Pensé en lo que ella diría si pudiera ver este momento. Elena era una mujer profundamente bondadosa, pero no era blanda. Era el tipo de persona que creía que el amor sin responsabilidad era solo sentimentalismo, y que las personas que lastimaban a otros sin consecuencias no aprendían nada excepto que lastimar era seguro. Ella habría dicho, creo, que yo estaba haciendo exactamente lo que era necesario hacer. Ella misma me habría extendido el bolígrafo. Llamé a Daniel esa noche y le dije que quería tener una cena familiar, solo los 4, sin esposos ni esposas, sin nietos, solo mis hijos y yo, como solíamos reunirnos cuando eran jóvenes y la casa estaba llena. Le dije que tenía algunas cosas que quería compartir con la familia. La voz de Daniel tenía cierta calidad cuando dije eso, una pequeña pausa cuidadosa antes de hablar, el tipo de pausa que me decía que estaba calculando algo, y luego dijo que eso sonaba bien y que les avisaría a los demás. Podía escuchar el alivio en su voz. Pensaba que la cena era sobre el asilo. Pensaba que yo había estado procesando la carta durante estas semanas, aceptándola, y que esta cena era yo acordando, rindiéndome. Lo dejé pensar eso, no dije nada para corregirlo. Dije que prepararía el asado de cordero, la receta de Elena, la que solo había preparado en ocasiones especiales durante 30 años, y Daniel dijo que eso sonaba maravilloso, y colgamos, y me quedé parado en la cocina en la tranquila luz de la tarde y comencé a prepararme. Todos llegaron un domingo. María llegó primero, cargando un postre que había preparado, con el rostro dispuesto en la expresión particular que usaba cuando estaba siendo cuidadosa, cálida pero vigilante, afectuosa pero alerta, el rostro de alguien que interpreta un papel que ha ensayado. Roberto llegó 20 minutos después, oliendo a restaurante y usando una camisa que yo le había dado para su último cumpleaños, lo cual noté y no mencioné. Carmen llegó última, más callada que los otros, manteniéndose un poco aparte en el pasillo mientras ellos se instalaban, y cuando la miré creí ver algo en su rostro que no estaba en los demás, algo que podría haber sido incomodidad, o algo que podría haber sido culpa, aunque ya no estaba seguro de poder leer las expresiones de mis hijos. Daniel ya estaba en el comedor cuando salí de la cocina y miraba la casa con una expresión evaluadora, la mirada profesional y sistemática de un hombre que está haciendo cálculos sobre el valor, y lo observé hacerlo por un momento antes de que me notara, y cuando me notó sonrió, y yo le devolví la sonrisa y llevé el cordero a la mesa. La cena fue, en su superficie, completamente normal. Comimos y hablamos de los nietos y del restaurante de Roberto y del vecindario, y de una película que Carmen había visto recientemente. Fui un buen anfitrión, serví copas y hice preguntas y reí en los momentos correctos, y durante la mayor parte de la comida creo que mis hijos genuinamente creyeron que esto era simplemente una reunión familiar, que los había invitado aquí por afecto y costumbre, y quizás alguna mezcla de resignación y aceptación. Solo Carmen estaba callada de una manera que no encajaba del todo con la velada, y 2 veces la sorprendí observándome con una expresión que no podía descifrar, y una vez nuestras miradas se encontraron a través de la mesa, y ella apartó la vista rápidamente, y tomé nota mental de eso y lo dejé de lado. Después de retirar los platos y servir el café, fui a mi estudio y regresé con el sobre de Gerardo. Era un sobre grande de Manila, sellado, sin nada escrito en el exterior. Lo puse en el centro de la mesa. El cambio en la habitación fue inmediato y físico. Lo sentí de la manera en que sientes un cambio en la presión del aire antes de una tormenta. Las conversaciones deteniéndose, las tazas de café depositadas, 4 pares de ojos moviéndose hacia el sobre y luego hacia mí. Daniel aclaró la garganta. María puso las manos planas sobre la mesa. Roberto se reclinó ligeramente hacia atrás en su silla, de la manera en que lo hace cuando se está preparando para algo. Carmen estaba muy quieta. Miré a cada uno de mis hijos por turno y me tomé mi tiempo haciéndolo, porque quería verlos claramente, quería sostener cada rostro en mi mente antes de que todo cambiara. Luego hablé. Les dije que unas semanas atrás había encontrado una carta en la mesa de la cocina. Les dije que la había leído con cuidado. Les dije que había comprendido exactamente lo que decía y exactamente lo que significaba, y que había pasado las semanas desde entonces pensando muy seriamente en la situación que describía. Les dije que estaba completamente de acuerdo con ellos,
que algunas cosas necesitaban cambiar, que ciertos arreglos en esta familia ya no eran sostenibles y que era hora de tomar algunas decisiones. Observé sus rostros mientras decía esto. Daniel, María y Roberto visiblemente se relajaron, la tensión en sus hombros cediendo, sus expresiones moviéndose hacia algo que parecía alivio cauteloso. Pensaban que estaba cediendo, pensaban que estaba aceptando irme. Tomé el sobre y lo abrí lentamente, saqué los documentos que Gerardo había preparado y dije: yo también tuve una reunión. Nunca olvidaré el silencio que siguió a esas palabras. Era un tipo particular de silencio, no el silencio de una habitación donde no pasa nada, sino el silencio de una habitación donde todos han comprendido simultáneamente que algo ya ha pasado, que los eventos se han movido, y ellos no estaban mirando cuando se movieron, que el suelo en el que creían estar parados se ha reorganizado silenciosamente bajo sus pies. Puse el primer documento sobre la mesa y expliqué lo que era. Mi testamento revisado, finalizado y certificado por un notario, preparado por Gerardo Fincham, cuyo nombre y credenciales yo conocía desde hacía 27 años, un documento que era, como Gerardo había dicho, resistente. No leí cada línea, no era necesario. Les dije lo que necesitaban saber, que mi patrimonio, mis propiedades, mis inversiones, mis cuentas y las tierras agrícolas del este habían sido redistribuidas, que había pensado muy cuidadosamente sobre quienes en mi vida habían demostrado los valores que yo deseaba recompensar, que había tomado mis decisiones de la misma manera en que ellos habían tomado las suyas, sin consulta, sin comité, sin pedirle permiso a nadie. Daniel habló primero. Dijo mi nombre y luego dijo papá de nuevo, como si decirlo 2 veces fuera a ayudar, y luego dijo que no entendía. Le dije que era bastante claro, le dije que los 3, Daniel, María y Roberto, habían firmado una carta tomando decisiones sobre mi vida sin consultarme ni una sola vez, sin preguntarme nunca qué quería yo, sin extenderme la dignidad básica de incluirme en una conversación sobre mi propio futuro. Les dije que yo había adoptado el mismo enfoque. Les dije los resultados de mi reunión, de la manera en que ellos me habían comunicado los resultados de la suya, como un hecho ya decidido, con un cronograma adjunto. La casa no sería vendida, yo no iría a ningún lugar. Lo que cambiaría eran en los 2 documentos, las estructuras de las cuentas, las disposiciones del testamento. El nombre de Daniel aparecía en los documentos actualizados solo en la sección que titulé Efectos personales, el viejo reloj de su padre, un conjunto de libros de ingeniería, algunas fotografías enmarcadas, la mayor parte del patrimonio, las tierras agrícolas, las inversiones, el fideicomiso. Todo había sido redirigido hacia mis 6 nietos, para ser guardado en fideicomiso hasta que cada uno de ellos cumpliera 25 años, administrado por Gerardo Fincham y completamente inaccesible para sus padres. Roberto dijo mi nombre, y había algo en su voz que no había escuchado desde que era muy joven, una crudeza, un shock genuino, la voz de una persona que nunca en su vida adulta había creído realmente que las consecuencias le aplicaban a él. Dijo que quería hablar de esto, que no era justo, que solo habían intentado ayudar, que yo no estaba entendiendo su perspectiva. Lo dejé hablar, los dejé hablar a los 3, de la manera en que ellos me habían dejado sentarme solo con una carta en la mesa de la conízaga y llegar a términos con las cosas por mi propia cuenta. Cuando terminaron les dije que había comprendido su perspectiva perfectamente. Estaba escrita claramente en una carta con viñetas y 4 firmas, y que mi perspectiva estaba igualmente clara en los documentos frente a ellos, testificados y notariados, y en todos los sentidos legalmente finales. Les dije que si alguno de ellos deseaba impugnar estos documentos, eran bienvenidos a contratar un abogado, y les deseé suerte encontrando uno mejor que Gerardo Fincham. Carmen no había hablado durante nada de esto. La miré ahora y ella estaba mirando sus manos, su taza de café intacta frente a ella, y la observé por un momento y luego dije su nombre en voz baja. Levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos y no intentó ocultarlo. Dijo: «Papá, lo siento, nunca debí haberlo firmado». La miré por un largo momento. Carmen, mi menor, mi callada, la que se había sentado en el coche frente al consultorio del terapeuta durante 2 años porque no quería entrar sola. Pensé en lo que sabía sobre las personas, sobre cómo los callados a menudo son simplemente los que no saben decir que no cuando las personas que aman los están jalando en una dirección que ellos ya saben que está mal. Pensé en Elena, que había dicho que el amor sin responsabilidad era solo sentimentalismo, y pensé en algo más que ella había dicho,
algo en lo que no había pensado en años. Decía que el propósito de la responsabilidad nunca era el castigo, el propósito era la verdad. El propósito era que las personas tuvieran que ver con claridad antes de poder mejorar. Metí la mano en el sobre una vez más, y saqué un documento más pequeño y lo deslicé por la mesa hacia Carmen. Ella lo tomó y lo leyó, y observé cómo cambiaba la expresión de su rostro mientras leía, observé cómo las lágrimas llegaban de verdad ahora, observé cómo se llevaba la mano a la boca. Era una carta, no mecanografiada, escrita a mano, por mí, y transfería a Carmen la propiedad exclusiva de las 42 hectáreas de tierras agrícolas en el este, la tierra que Elena había amado, la tierra que yo había conservado durante 30 años porque no podía desprenderme de nada que ella hubiera amado. En la carta le expliqué a Carmen por qué. Le dije que había observado su firma en esa carta y había pensado en ella durante 2 semanas y había decidido que había una diferencia entre la persona que inicia una traición y la persona que la acompaña por debilidad y arrepentimiento, y que esa diferencia importaba. Le dije que la tierra era suya con una condición, que llevaría a sus hijos allí en los veranos, que los dejaría crecer sabiendo lo que se sentía el espacio abierto, que cuidaría la tierra de la manera en que Elena habría querido. Carmen dijo que lo haría. Lo dijo en voz baja y completamente, de la manera en que las personas dicen cosas cuando las dicen con todo el corazón. Daniel, Roberto y María se fueron en el transcurso de 1 hora. No hubo voces elevadas. Yo no había querido voces elevadas, y creo que mis hijos comprendieron para entonces que las voces elevadas no cambiarían nada, que los documentos sobre la mesa eran exactamente lo que yo había dicho que eran, que Gerardo Fincham había pasado 27 años asegurándose de que las cosas resistieran. Daniel se detuvo en la puerta y me miró por un momento con una expresión que no podía leer del todo. Había rabia en ella, sí, pero debajo de la rabia había algo más, algo que parecía casi reconocimiento, como un hombre que acaba de ver su propio método usado en su contra y no puede del todo argumentar contra la lógica. No dijo nada, se fue. María me dio un beso en la mejilla en la puerta, un beso mecánico, del tipo que no se fija nada, y se fue sin hablar. Roberto no me miró cuando se fue. Carmen se quedó y me ayudó a limpiar la mesa. No hablamos mucho mientras lavábamos los platos, pero no era un silencio incómodo, era el silencio de 2 personas que han dicho lo que necesitaba decirse, y ahora simplemente están presentes el uno con el otro, lo cual es a veces lo más honesto que 2 personas pueden ser. Cuando la cocina estuvo limpia me abrazó en la puerta, un abrazo largo y verdadero, del tipo que los hijos dan cuando no están interpretando el afecto sino realmente sintiéndolo, y me aferré a ella por un momento porque es mi menor y es la hija de su madre, y algunas cosas uno las sostiene sin importar nada más. Se alejó conduciendo en la tarde y me quedé en el porche observando cómo desaparecían sus luces traseras y luego entré de nuevo a la casa. Me senté en el sillón verde junto a la ventana y pensé en Elena. Pensé en lo que ella habría pensado de esa velada, el cordero, el café, el sobre, el silencio en la habitación cuando dije que yo también había tenido una reunión. Creo que habría sonreído, no una sonrisa de triunfo, no una sonrisa dura, sino la sonrisa particular que reservaba para los momentos en que algo verdadero finalmente había sido dicho en voz alta en una habitación donde la verdad había sido evitada demasiado tiempo. Elena tenía una palabra para eso, lo llamaba despeje, de la manera en que una tormenta despeja el aire y todo después huele limpio y honesto, y nuevamente a sí mismo, la casa estaba en silencio. Afuera de la ventana, la calle era la misma calle de siempre, los mismos árboles y faroles y ventanas de los vecinos, el mismo mundo que había sido ese martes por la mañana, cuando encontré la carta sobre la mesa de la cocina. Pero algo dentro de la casa era diferente, algo en la calidad del silencio, en la sensación de las habitaciones, en la manera en que el aire se asentaba a mi alrededor mientras estaba sentado en mi sillón. Seguía siendo el mismo hombre que siempre había sido, Eduardo Harman, 71 años, ingeniero civil, viudo, padre de 4 hijos. Todavía vivía en la casa que había construido. Todavía regaba mis plantas cada mañana y salía a caminar y preparaba el almuerzo y veía las noticias de la tarde. Ninguna de esas cosas había cambiado, pero la carta todavía estaba en el cajón junto al refrigerador y ahora había una pila de documentos sobre la mesa del comedor junto a ella. Y esas 2 cosas juntas contaban toda la historia de lo que era esta familia y lo que tendría que decidir convertirse. Había construido puentes durante 42 años, puentes reales, físicos,
sobre ríos reales y físicos, y sabía mejor que la mayoría de las personas que un puente no es una cosa permanente. Un puente requiere mantenimiento, requiere atención, requiere personas que se preocupen lo suficiente como para mirarlo regularmente, para notar cuándo las cosas se están desplazando, para hacer reparaciones antes de que el daño se vuelva irreparable. Había construido 4 de esos puentes, los había mantenido solo durante mucho tiempo. Lo que ocurriera después, si alguno de ellos sería reconstruido, si mis hijos llegarían a comprender lo que habían hecho y encontrarían la humildad para decirlo, si la familia a la que había dedicado mi vida podría convertirse en algo verdadero en lugar de algo interpretado, eso no estaba en mis manos. Había hecho lo que podía hacer, había hecho la verdad visible, el resto era decisión de ellos. Me levanté del sillón después de un rato y fui a la cocina y me preparé una taza de té. Me quedé junto a la ventana mientras se enfriaba, mirando el jardín donde las rosas de Helena apenas comenzaban a volver después del invierno, pequeños brotes verdes empujando a través de la tierra oscura, con la confianza paciente de las cosas que han sobrevivido el frío antes y saben que lo sobrevivirán de nuevo. La luz de la tarde era muy hermosa, la casa estaba muy silenciosa. Tomé mi té y lo llevé de vuelta al sillón y me senté, y estaba, por primera vez en mucho tiempo, completamente en paz.